partigiano, portami via. A veces se toman los conceptos por separado. Gramsci habló de la hegemonía, Gramsci habló de bloque histórico, Gramsci habló de los intelectuales orgánicos. Pero lo importante es que Gramsci hizo un análisis respecto de esa situación de la cultura de esos sectores y cómo clases opuestas, clases explotadoras como es el fascismo y ese sector de capitales recontra concentrados italianos querían dominar y vencer el avance del movimiento obrero italiano en los consejos obreros, en los sindicatos, y cómo utilizan a ese sector olvidado de Italia, esos campesinos pobres, para enfrentar al movimiento obrero, un movimiento obrero que exigía mejores condiciones, mejores salarios, en una situación de crisis mundial y crisis europea después de la Primera Guerra Mundial, y crisis política porque Italia y Alemania fueron muy constreñidas por los pactos de Versalles. Entonces esa es la preocupación de Gramsci, y entonces va analizando cómo se va constituyendo esas clases dominantes, que en Marx está en la ideología alemana esto, pero él no puede utilizar todos los mismos conceptos del marxismo, ¿no? Entonces, en ese contexto empieza a analizar el papel, a través del estudio de Italia, del papel que tienen los intelectuales. Y él dice, bueno, una de las cosas más importantes que siempre se habla es que él dice, intelectuales somos todos, ¿sí? Los sencillos, los que no tienen escuela, los que nunca fueron a la escuela, también son intelectuales, ¿sí? De intelectuales desde la perspectiva de que no solo trabajamos manualmente, sino que pensamos y desarrollamos, todos somos intelectuales. Pero hay alguien que específicamente en el contexto del desarrollo de los estados, de las naciones y de las clases dominantes, ejerce ese rol de intelectual, que es el que le da el sentido común. Y está el intelectual orgánico. Dice, cada clase que llega al poder necesita tener sus propios intelectuales. Ese intelectual orgánico es el que va pergeñando ese sentido común, que o lo hace más complicado para las distintas categorías de intelectuales para la universidad, o lo hace sencillo para llegar a la base. ¿Cuál es el sentido de este intelectual orgánico? Generar un consenso, es decir, que ese sentido común sea consensuado y lo que es importante para las clases dominantes sea importante para todos. Lo que es de interés económico, político y social para una pequeña clase dominante sea de interés general. Y entonces, bueno, Mussolini y algunos otros posteriormente, incluso Milei, dicen, bueno, hagamos nuestro país grande. Italia decía, bueno, volvamos a la importancia de esa Italia como fue el Imperio Romano. Pero ¿en favor de quién ese gran Imperio Romano sería, no? Y ahí estaba el tema de cómo era necesario conocer la estructura económica y social y cuáles eran los intereses y cómo funciona el intelectual orgánico, ¿no? Es decir, si funciona en relación a los intereses de esa clase o si puede romper, siendo un pobre trabajador de la educación, o puede romper con eso y volcarse a los intereses de su propia clase y desarrollar una teoría y una cultura y una acción en relación a esos sectores.